Bienvenido a uno de los casos más extraños jamás registrados en los Montes Apalaches. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es exactamente cuando escuchas esta historia. Queremos saber qué tan lejos van y en qué momentos del día o de la noche se documentan estas historias. Era 1851 cuando comenzaron a aparecer informes de desapariciones extrañas en los bosques de McDowell County, Virginia Occidental. Ricos hacendados que cazaban demasiado profundo en las montañas desaparecían. Al principio, las autoridades locales achacaron estas desapariciones al peligroso territorio, barrancos traicioneros, cimas inesperadas y la naturaleza salvaje que ya se había llevado muchas vidas. Pero cuando llegó el invierno de ese año, algo se hizo evidente. Un patrón que no podía ignorarse. Un patrón que se remontaba a un hombre cuyo nombre apenas se susurraba en la alta sociedad. Un antiguo esclavo fugitivo de las montañas que se decía que había adquirido la capacidad de hacer que sus perseguidores se desvanecieran. El primer caso registrado fue el de un hacendado llamado Thomas Hale, cuya familia tenía una gran plantación de tabaco en el valle. Según los registros del condado descubiertos en 1962, Hale había informado la fuga de un esclavo llamado Solo Elijah en julio de 1851. Lo extraño fue que Hale se empeñó en perseguir él mismo a los fugitivos en lugar de utilizar cazadores de esclavos profesionales, como solían hacer los hombres de su clase. Según un diario de la esposa de Hale, Sarah, que se encontró décadas más tarde durante las renovaciones de la antigua hacienda Hale, su esposo se había obsesionado con la idea de volver a capturar a este hombre en particular. Thomas no hace más que hablar de ello, escribió, y ha estado estudiando mapas de las montañas con una intensidad que nunca había visto en él antes. Hay algo en sus ojos cuando menciona a Elijah que me asusta más que la idea de un fugitivo en nuestras colinas. Lo que conocemos de Elijah Brown nos llega a través de los registros de la plantación, los registros de la iglesia, y los recuerdos fragmentados de aquellos que lo descubrieron. Nacido en la Hale Plantation alrededor de 1823, fue catalogado en los registros de compra como inusualmente inteligente y hábil con las herramientas. A diferencia de otros esclavos de la plantación, a Elijah se le había enseñado carpintería e ingeniería básica, ya que Thomas Hale había notado su talento para los problemas mecánicos y aplicó estas habilidades construyendo varias estructuras en la propiedad. Según los registros de trabajo del archivo familiar Hale, Elijah había diseñado y construido varios sistemas de riego revolucionarios que habían multiplicado la producción de la plantación. El 3 de agosto de 1851, Thomas Hale reunió a 5 hombres y se dirigió a las montañas con provisiones para una semana. Por lo que quedaba de su diario de viaje, estaba seguro de poder encontrar y capturar a Elijah, anotando la primera noche. Las montañas pueden parecer impenetrables para algunos, pero para un hombre con determinación y conocimiento de su presa, revelarán sus secretos. Conozco la mente de Elijah, sé dónde irá. El viaje no debía durar más de 5 días. Cuando pasaron 2 semanas sin noticias, Sarah Hale acudió a las plantaciones vecinas en busca de ayuda. Se organizó una partida de búsqueda de 12 montañeros expertos. Localizaron los restos del campamento de Hale en la ladera este de lo que ahora es Bear Town Mountain. El lugar parecía abandonado a toda prisa, con objetos personales y suministros olvidados. De Thomas Hale y sus compañeros no había ni rastro. La búsqueda duró casi un mes antes de ser abandonada al acercarse el invierno. Sarah Hale escribiría más tarde en su diario que soñaba que escuchaba la voz de su esposo llamándolo desde dentro de la montaña misma, como si la tierra se lo hubiera tragado, pero lo mantuviera vivo en su vientre. Todo el invierno de 1851 y hasta la primavera de 1852, comenzaron a correr rumores por todo el condado de McDowell sobre una figura solitaria que a veces se veía en las montañas. Un trampero llamado Josiah Miller, cuyo testimonio se encuentra en el registro del condado de McDowell de marzo de 1852, relató el descubrimiento de un elaborado sistema de cuerdas y poleas atadas a los árboles cerca de Bear Wallow Gap, que me asombró por un tiempo antes de darme cuenta del oscuro propósito para el que podría usarse. Para el verano, la noticia de Elijah Brown había pasado de ser un simple esclavo fugitivo a algo que mantenía despiertos a los dueños de plantaciones en toda la zona.
Los cazadores locales hablaron de extrañas estructuras de ramas y cuerdas que parecían trampas para animales, pero para algo mucho mayor. Algunos dejaron de mandar a sus capataces o cazadores de esclavos a ciertas montañas. Otros intensificaron la búsqueda, poniendo precio a la cabeza del hombre al que ahora llamaban en privado el hombre de la montaña. Lo que es notable de este tiempo es cómo el tono de los documentos escritos se transforma. Las misivas entre amos de plantaciones, guardadas en los archivos históricos estatales, empiezan a mencionar a Elijah no como una posesión que recuperar, sino como algo parecido a un enemigo al que temer. Una de esas misivas, de Frederick Wilson a su primo en Richmond, decía: «Ya no creo que estemos persiguiendo a un simple fugitivo. Los artefactos encontrados en las colinas revelan una mente altamente sofisticada». El chico de Johnson, de vuelta de la última expedición, habló de caminos que no van a ninguna parte, de ruidos que atraen a los hombres solo para detenerse cuando se acercan, de trampas sutiles que parecen hechas no para matar sino para retener. 3 hombres más desaparecieron la semana pasada tras seguir lo que parecían huellas humanas cerca del viejo manantial de azufre. Comienzo a preguntarme si hemos subestimado lo que enfrentamos en esas montañas. En el otoño de 1852, un cazador de esclavos de Carolina del Norte llamado Ezekiel Monroe llegó al condado de McDowell, y se decía que nunca había perdido una presa. Sus métodos eran supuestamente brutales, pero efectivos, y llegó con 6 hombres y una jauría de perros de caza entrenados. Los registros del condado muestran que Monroe fue contratado por un grupo de plantadores locales, algunos de ellos familiares del desaparecido Thomas Hale, quien ahora se presumía muerto. Monroe se pasó 2 semanas preparándose para la expedición, interrogando a cualquiera que hubiera conocido a Elijah y estudiando los pocos mapas que existían de las montañas más salvajes. El 12 de octubre, Monroe y su partida partieron confiadamente, proclamando que volverían en 10 días, con Elijah Brown o la prueba de su muerte. El diario de Sarah Hale de este tiempo muestra los sentimientos encontrados de la gente. Se sigue hablando de la expedición de Monroe, unos esperanzados, otros dudosos. Estoy extrañamente dividida. Thomas se fue hace más de un año y lo he aceptado. Hay algo obsceno en esta persecución interminable, como si estuviéramos jugando un juego que no entendemos contra un enemigo que hemos subestimado una y otra vez. Tras 12 días, sin saber nada de Monroe, la preocupación se extendió. Un grupo de cazadores locales se ofreció a rastrear al cazador de esclavos, pero regresó en menos de un día, diciendo que el bosque estaba demasiado silencioso, sin vida salvaje ni sonidos naturales. Un cazador lo llamó caminar dentro de una pintura de bosque, en lugar del bosque. A fines de octubre, Monroe y todo su equipo fueron declarados desaparecidos. Más importante aún, su muerte puso fin a todos los esfuerzos organizados para capturar a Elijah Brown. Las montañas en donde se pensaba que habitaba se convirtieron en sitios que la gente decente evitaba. Durante 1853 y 1854 siguieron apareciendo relatos sobre extrañas estructuras de cuerda, madera y metal en los barrancos más profundos de las montañas. Un topógrafo que trabajaba para una empresa minera de Richmond informó sobre lo que parecían ser una serie de mecanismos complejos interconectados que abarcaban varias hectáreas de bosque, como si todo el paisaje hubiera sido alterado sutilmente para formar parte de alguna máquina enorme cuyo propósito no pude comprender. Al poco tiempo, el agrimensor pidió otro destino, alegando motivos de seguridad familiar. Lo que hace convincente el caso de Elijah Brown es el hallazgo arqueológico de 1967 que se hizo mientras exploraban la zona en anticipación a una carretera ahora abandonada. En un desfiladero aislado cerca de la frontera de Virginia Occidental y Virginia, los investigadores tropezaron con los restos de lo que parecía ser un refugio bien construido en la ladera de la montaña. La datación por carbono de los artefactos recuperados en el lugar arrojó una ocupación entre 1850 y 1870 aproximadamente, pero lo que llamó la atención de inmediato fueron los complejos sistemas mecánicos que se hallaron por todo el lugar y el bosque de alrededor. La Dra. Margaret Donovan, arqueóloga principal del proyecto, lo que encontró lo dejó plasmado en su informe, que luego fue censurado. La capacidad de ingeniería que demuestran estas estructuras
está mucho más allá de lo que se podría esperar de alguien con poca educación formal en el siglo XIX. Hemos descubierto lo que parecen ser sistemas de alarma temprana, usando ramas contrapesadas para alertar del movimiento, caminos falsos que llevan a callejones sin salida o círculos, y lo más perturbador, una serie de pozos y cámaras ocultas que parecen estar pensadas para el cautiverio temporal en lugar de para matar. Lo más interesante es su carácter relacionado, lo que indica que formaban parte de un sistema más amplio, en vez de ser trampas aisladas. Entre los objetos encontrados había partes de un diario escrito en trozos de cuero y corteza de árbol. Aunque gran parte del texto estaba borrado por el daño ambiental, algunas partes aún eran legibles. Uno de esos trozos, que ahora se encuentra en la colección restringida del Museo Estatal de Virginia Occidental, reza: «No comprenden que la montaña misma es fortaleza y arma. El amo Hale me instruyó en los fundamentos de la ventaja mecánica, sin sospechar que algún día utilizaría estos conocimientos para ganar mi libertad. Cada hombre que ahora me busca es un experimento, un pulimento. Estudio sus huellas, sus caminos, sus flaquezas. Cada fallo de él me hace entenderme mejor». Tal vez el hallazgo más aterrador fue un pequeño libro encuadernado que se encontró en lo que parecían ser las habitaciones principales del lugar. El libro estaba lleno de notas sobre el comportamiento humano en estado de confusión y soledad. Las entradas detallaban cómo respondían las personas a ciertos estímulos, cuánto tiempo podían resistir antes de que su resolución flaqueara y cómo explotar las vulnerabilidades psicológicas. Las notas de Ladra Donovan señalan que el libro parecía una guía paso a paso sobre cómo romper la voluntad de una persona sin violencia física, algo que Elijah Brown habría aprendido de primera mano durante sus años de esclavitud. Para 1855 las desapariciones casi habían cesado. Las expediciones a ciertas montañas se habían vuelto muy infrecuentes. El folclore local marcó límites que la gente no se atrevía a cruzar. Los mapas de la época a menudo dejaban espacios en blanco señalados simplemente como tierra desconocida o no apta para la colonización. El diario de un maestro de escuela de 1858 mencionaba que los niños del lugar creían que el hombre de la montaña espía desde los árboles a quienes cazan lo que no deben. Lo que le sucedió a Elijah Brown sigue siendo desconocido. No hay certificado de defunción. No hay evidencia de que dejara los Apalaches. El último avistamiento plausible de alguien que podría haber sido Elías proviene de un registro de la iglesia en un pequeño pueblo al lado de Virginia de las Montañas, donde un pastor en 1871 escribió sobre conocer a un anciano hombre de color que descendió de las montañas con herramientas finamente elaboradas. Se expresaba poco, pero conocía el bosque como la palma de su mano. Al preguntarle su nombre, sonrió de manera amable y algo inquietante a la vez. Dijo que los nombres eran para los amos y él se había quedado el suyo en la montaña. El sitio arqueológico descubierto en 1967 fue completamente fotografiado y catalogado antes de ser reenterrado ante la insistencia de funcionarios estatales, quienes argumentaron temor a cazatesoros y vándalos. Los resultados completos de la DRA se archivaron a Donovan con acceso restringido, supuestamente para salvaguardar el lugar, pero los rumores académicos apuntaban a que las restricciones tenían más que ver con las perturbadoras implicaciones de lo que se descubrió en una carta personal a un colega descubierta tras su muerte en 1983. Donovan escribió: «Lo que encontramos no fue solo el escondite de un esclavo fugitivo, sino la mente de un genio que desarrolló una forma de guerra psicológica organizada un siglo antes de que existiera el término. Las trampas nunca fueron físicas. Eran mecanismos complejos para aislar, desorientar y finalmente someter a cualquiera que se aventurara en su territorio. Lo más perturbador era lo bien que parecía conocer las mentes de sus perseguidores, convirtiendo sus propias expectativas y temores en su contra». En 1859, Sarah Hale vendió la plantación y se mudó a Filadelfia, donde vivió con sus familiares hasta su muerte en 1876. Su última entrada del diario sobre su esposo dice: «Hoy finalmente acepté los papeles de la muerte legal de Thomas. 8 años era mucho tiempo, incluso para un hombre de su voluntad. A veces me pregunto si lo encontró en aquellas montañas, o si lo encontró a él. A veces todavía lo sueño, ya no gritando, sino sentado en la oscuridad, como si estuviera esperando algo
que solo él puede ver. Las historias locales de principios del siglo XX hablan de avistamientos ocasionales de extrañas estructuras de ramas, cuerdas y metal en los barrancos más profundos, pero la mayoría se atribuyeron a formaciones geológicas extrañas nativas de la zona o a la imaginación de los pueblos aislados de las montañas. En 1958, mientras realizaban estudios madereros en el área, los trabajadores dijeron haber encontrado una serie de extrañas estructuras edificadas en el terreno, incluyendo lo que un trabajador describió como una especie de maquinaria de madera que parecía crecer de los árboles mismos. Los archivos de la empresa muestran que la labor en el área se abandonó poco después por inestabilidad en el terreno, pero los testimonios de los trabajadores apuntaron a que se trató más de un malestar colectivo que surgió entre la cuadrilla. La misiva de un empleado a su familia, resguardada en el archivo histórico local, refiere sentirse observado por todos lados y oír ruidos como de engranajes de madera girando en el interior de la montaña. Lo que hace que el caso de Elijah Brown sea tan interesante en el ámbito de las desapariciones históricas no es solo la cantidad de personas que desaparecieron entre 17 y 23 en 4 años, sino el efecto psicológico que estas desapariciones tuvieron en las comunidades vecinas. Para entonces, la historia de Elijah Brown y las desapariciones se había desvanecido, en gran medida, de la memoria pública, viva solo en cuentos familiares y folclore local. A diferencia de muchos ejemplos históricos donde las amenazas se manifestaban como monstruos o fuerzas sobrenaturales, el miedo que surgió en torno a las desapariciones de los Apalaches se enfocó en la inteligencia humana. Los informes actuales indican que se están dando cuenta de que no estaban lidiando con una bestia salvaje o un espíritu vengativo, sino con una mente humana que había aprendido a hacer del paisaje un arma. Un diario que portaba el doctor Samuel Pierce, un médico local que atendió a varias familias destacadas de la zona en este tiempo, dejó notas sobre lo que llamó un contagio de terror que se propagó por la comunidad. No el temor a la muerte es lo que me atormenta, escribió en febrero de 1854, sino la incertidumbre de cuál fue el destino de los desaparecidos. Muchos me han dicho en secreto que preferirían la certeza de la muerte de sus seres queridos a esta incertidumbre interminable. Otros cuentan que sueñan con parientes que viven extrañas cosas debajo de las montañas, ni muertos ni vivos, como en perpetuo cautiverio. La evidencia arqueológica indica que Elijah Brown probablemente sobrevivió en las montañas durante al menos 2 décadas tras su fuga, perfeccionando técnicas para mantenerse seguro y autónomo. Los sistemas que se descubrieron en 1967 muestran que finalmente creó una red de vigilancia y defensa que abarcó varios kilómetros cuadrados de montaña, estableciendo lo que hoy llamaríamos un área denegada, un área en la que tenía una ventaja táctica sobre cualquiera que entrara. El aspecto psicológico de los métodos de Elijah se muestra tal vez mejor en un informe de uno de los pocos miembros del grupo de Monroe que fueron encontrados con vida. El hombre, al que los registros del condado se refieren solo como Richardson, fue encontrado vagando cerca de un pequeño asentamiento a 50 kilómetros de donde la expedición había entrado en las montañas. Según el médico local que lo atendió, Richardson estaba severamente deshidratado y en un estado extremo de angustia mental. En sus ratos de lucidez, relató que lo habían perseguido en círculos durante días con sonidos y señales que anunciaban una caza exitosa. Nos estaban observando, le habría dicho al médico. Cada trampa que esquivábamos nos llevaba a otra que no notábamos hasta que era demasiado tarde. No para matarnos. Podría habernos matado en cualquier momento, sino para separarnos, para hacernos sentir lo que él había sentido, para mostrarnos lo que era ser cazado. Richardson murió 3 días después, sin llegar a dar nunca una explicación clara de lo que ocurrió con el resto de la expedición. Sus últimas palabras, de acuerdo con el médico que lo atendió, fueron: él erigió allá arriba algo más que trampas. Creó un lugar donde el cazador es cazado, donde la montaña misma recuerda lo que hicieron y se lo devuelve al hacedor. En las décadas posteriores, a medida que la memoria viva de las desapariciones se desvaneció, la historia de Elijah Brown se convirtió en parte del folclore local. A principios del siglo XX, ya era una figura legendaria, sin héroe ni villano, sino la personificación de la resistencia de las montañas contra la arrogancia humana. Los cuentos infantiles avisaban que no se aventuraran en ciertos barrancos, no porque hubiera un monstruo,
sino porque esos lugares saben cómo atrapar a alguien desprevenido. Lo que había comenzado como la historia de un individuo que escapaba de la esclavitud se convirtió en una advertencia metafórica más amplia sobre lo que sucede cuando se persigue a otros más allá de los límites de la protección civilizada. El último contacto registrado con el Elijah Brown histórico fue en 1969, cuando un descendiente de Thomas Hale que investigaba la historia familiar encontró un sobre sellado en una caja de papeles que había heredado de Sarah Hale. En su interior había un mapa tosco dibujado en piel animal que señalaba lo que parecían ser puntos concretos en la zona montañosa donde se habían producido las desapariciones. Señalados en distintos puntos había unos pequeños símbolos parecidos a los mecanismos encontrados en la excavación. En el borde del mapa, en tinta desvanecida, se leía: "No todos los que vagan por estos senderos están perdidos. Algunos están precisamente donde desean estar". La letra no se ajustaba a las muestras de la letra de Thomas Hale que se encuentran en otros documentos. El heredero de Hale supuestamente entregó el mapa a las autoridades estatales, quienes investigaron brevemente, pero no pudieron encontrar nada. El mapa en sí se perdió más tarde, cuando la oficina se mudó en 1972. Su aparición y desaparición fugaces sumaron el último velo de misterio a un caso ya envuelto en incertidumbre. El final adecuado para una narrativa marcada por preguntas sin respuesta, por buscadores que nunca regresaron, por un paisaje que parecía guardar secretos más allá de la comprensión. Hoy en día, algunas partes de los Apalaches en el condado de McDowell permanecen inexplicablemente sin desarrollar a pesar de su belleza y potencial económico. Los lugareños a veces dicen que han visto arreglos extraños de madera vieja y metal oxidado en lo profundo de los bosques, pero la mayoría lo atribuyen a restos de antiguas minas abandonadas o al bosque que crece alrededor de artefactos humanos. Pero todavía queda en el ambiente cierta reticencia a adentrarse en barrancos privados o a salir de caminos trillados, residuo sutil de tiempos en que la montaña no era solo un paisaje que atravesar, sino un territorio en el que el ingenio humano había aprendido a volver contra sí misma la naturaleza del cazador. Tal vez lo más perturbador en el caso de Elijah Brown y sus perseguidores no sea lo que sabemos, sino lo que siempre quedará más allá de nuestra comprensión, lo que realmente sucedió en esos barrancos de montaña, lo que les sucedió exactamente a aquellos que desaparecieron, y lo más importante, la realización gradual de que te has adentrado en un mundo donde cada movimiento, cada elección, cada instinto ha sido previsto y utilizado en un plan cuyo objetivo no es solo capturarte, sino cambiar la naturaleza misma de la relación entre cazador y presa. El horror no es la muerte, sino la conciencia de estar atrapado sin saberlo en la realidad de otra mente, una creada para enseñar una lección que solo se revela cuando es demasiado tarde para escapar. En el invierno de 1964, un grupo de agrimensores que buscaban posibles rutas para un nuevo camino forestal informaron de un incidente que se hace eco de los relatos de hace un siglo. Tras días adentrándose en una región especialmente aislada, el equipo empezó a observar pequeñas señales de alteración humana en el terreno. Ramas colocadas de forma intencionada, piedras apiladas en patrones que parecían señalar la dirección de caminos. El informe del jefe de la patrulla habla de una creciente sensación de que los estaban guiando hacia algo, o lejos de algo. No podía decir qué. La topografía se dejó de lado cuando el equipo comenzó a funcionar mal de formas inexplicables, y el equipo dijo que escuchó ruidos mecánicos en el bosque donde no debería haber maquinaria. La última anotación en el diario del jefe de equipo, del 12 de febrero de 1964, reza: "Hay inteligencia en este diseño. Un plan que solo se hace evidente cuando has ido demasiado lejos para regresar. Ahora sé por qué los viejos avisaban contra ciertos barrancos, no por osos ni caídas, sino porque hay rincones en estas montañas que fueron modelados por una mente que dominó el arte de invertir los papeles de cazador y presa. Nos vamos mañana. La versión oficial dirá: suelo no apto para el desarrollo. La verdad es otra. Hay tierras sin reclamar por una buena razón. Ahora son de alguien que supo poseer de un modo que hemos perdido". Lo que sigue siendo notable en el caso de Elijah Brown es la falta de violencia física en los registros históricos. Desaparecieron muchas personas a lo largo de los años,
pero nunca se encontraron cuerpos, nunca hubo ataques, ni asesinatos comunes. Esta ausencia misma se erige como parte del horror psicológico que envolvió el caso, la incertidumbre total sobre el destino de los desaparecidos. En palabras de la historiadora Dra. Eleanor Jenkins, quien lo analizó en profundidad en la década de 1950. El terror que invadió estas comunidades no se basaba en atrocidades verificadas, sino en el silencio. Hay algo perversamente amenazante en una amenaza que no deja cadáveres, solo ausencias. El folclore local que se guarda en los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de McDowell habla de ruidos extraños que se escuchan en ocasiones en el interior de algunos barrancos de la montaña, crujidos y quejidos regulares como los de una gran maquinaria de madera. Un testimonio recogido por un anciano del lugar en 1938 narra que los cazadores a veces oían como si se movieran grandes engranajes de madera bajo tierra tras las lluvias que empapaban la tierra. Estas historias continuaron hasta principios del siglo XX, mucho después de que cualquier memoria viva de Elijah Brown se hubiera desvanecido de la conciencia pública. En 1868, un geólogo de la Universidad de Pensilvania, que estaba estudiando los yacimientos de carbón de la zona, dijo haber encontrado lo que parecía ser un complejo sistema de canales y tanques de madera construidos en una ladera empinada. Sus apuntes explicaban que la estructura estaba inteligentemente construida para canalizar y aprovechar el agua de lluvia para accionar lo que parecían ser mecanismos subterráneos. El geólogo quiso explorar más, pero los guías locales se negaron a permanecer en el área después del anochecer. Su informe de después de la universidad apenas menciona estos descubrimientos y en su lugar se centra en las partes más convencionales de su estudio geológico. Tal vez lo más perturbador sean los relatos esporádicos, que abarcan más de un siglo, de excursionistas solitarios que se topan con un anciano negro en caminos de montaña poco transitados. Un anciano que surge de la nada para dar consejos enigmáticos sobre qué caminos no tomar, y que desaparece tan repentáneamente como aparece. El último avistamiento de este tipo se produjo en 1958, cuando un excursionista que se había separado de su grupo afirma haber sido guiado de vuelta a un sendero principal por un anciano que parecía materializarse de los árboles y que conocía los peligros ocultos de las montañas. La apariencia, un anciano portando herramientas refinadas y hablando con una exactitud formal poco común, se asemeja notablemente a los relatos de la década de 1870. El historiador James Whittaker, que pasó 3 veranos en la zona entre 1965 y 1968 intentando reconstruir la historia completa, terminó su manuscrito inédito con una nota que captura el poder perdurable del caso. Lo que Elijah Brown dejó atrás en estas montañas no fue simplemente una colección de trampas para sus perseguidores, sino un legado viviente de guerra psicológica que continúa acechando la conciencia colectiva de la región. Convirtió una debilidad en fortaleza, invirtiendo los roles de cazador y presa que habían marcado su vida. Al hacerlo, dejó algo más que su propia vida, un sistema que continúa trabajando en el mundo material y en la mente de todos aquellos que lo conocen. La evidencia arqueológica indica que Elijah sobrevivió al menos hasta la década de 1870, ampliando y perfeccionando gradualmente su red de vigilancia y defensas a través de gran parte de la zona montañosa. Lo que más impresiona de las estructuras encontradas en 1967 es su resistencia e integración con la naturaleza. Muchos de los mecanismos se concibieron para ser sostenidos y potenciados por procesos naturales: lluvia, crecimiento estacional de la vegetación, incluso el paso de la vida silvestre por el bosque. El informe censurado de la DRARE. Donovan comentó que algunas partes parecían haberse mantenido en funcionamiento hasta principios del siglo XX, lo que indica que alguien, Elijah, u otros, que lo siguieron, continuaron manteniendo y utilizando el sistema mucho después de que terminaran las desapariciones originales. El efecto psicológico de las desapariciones se hizo sentir mucho más allá de la zona inmediata. Una carta de un hombre de negocios de Richmond a su socio en Charleston en mayo de 1855 se refiere a la alarma en las montañas occidentales y lamenta las consecuencias de que un hombre esclavizado adquiera tales medios de resistencia.
La misiva sigue diciendo que los pormenores del caso deben manejarse con discreción para prevenir que se extiendan ideas peligrosas entre la población esclava en general. Este esfuerzo de encubrimiento parece haber sido exitoso en los anales históricos oficiales, ya que hay muy pocas menciones del caso en los registros históricos oficiales, a pesar de su impacto en la región. La correspondencia que se guarda en distintas colecciones históricas muestra que para 1855 el caso ya era un asunto incómodo entre los hacendados de Virginia y las Carolinas. Pero las tradiciones orales entre los negros y los apalaches mantuvieron viva la historia, a menudo convirtiendo a Elijah en una figura casi mítica, no un asesino vengativo, sino un símbolo de resistencia astuta contra un poder abrumador. En algunas de las versiones folclóricas recogidas a principios del siglo XX, se le llega a presentar como alguien que había aprendido el lenguaje de las montañas y que podía dominar el bosque y hacer que las montañas se alzaran contra quien quisiera perjudicarle. Las páginas del diario encontradas en la excavación arqueológica dan pistas tentadoras de la propia visión de Elijah. Un fragmento que se conserva reza: el mayor error del amo fue explicarme los engranajes cuando pensó que yo no entendía de libertad. Cada polea y palanca que creé para facilitar su vida me enseñó lo que ahora uso para defenderme. La ironía no se me escapa. Otro trozo, de alrededor de 1857, por las alusiones que contiene, reza: hoy he visto a la gente del Valle Oriental poner en marcha la serie del camino falso. Su confusión, cuando el camino desapareció frente a ella, demostró que el diseño funcionó. Retrocedieron en vez de ir a la zona de contención, lo que indica que hay que trabajar más en la parte de transición. Estos textos muestran no solo genialidad técnica, sino perspicacia psicológica. Elijah parece tener un conocimiento profundo de cómo el miedo funciona en la mente humana, especialmente el miedo a lo desconocido, a lo invisible. Sus defensas no estaban pensadas para capturar o repeler intrusos, sino para generar una atmósfera de incertidumbre y confusión constante, las mismas que él había sufrido durante su esclavitud, y que ahora utilizaba como armas contra quienes personificaban el sistema que lo había esclavizado. El estudio del Dr. Whitaker en los años 60 localizó varias historias de antiguos esclavos que habían conocido a Elijah en la plantación Hale. Estos cuentos populares, contados de boca en boca, lo pintaban como un hombre callado, pero observador, que todo lo veía, todo lo recordaba. Otro dice que Elijah había sido obligado a construir varias de las herramientas de prisión de la plantación, algo que le habría dado un conocimiento de primera mano sobre cómo el encierro destruye la mente, conocimiento que más tarde usaría en su fortaleza en la montaña. La última mención verificable de alguien que podría haber sido Elijah proviene de un registro de la iglesia de 1880, cuando un pastor de una pequeña iglesia de Virginia informó haber oficiado un funeral para un anciano hombre de color, que era conocido por la gente de la montaña como un artesano muy hábil que había vivido solo en las montañas durante años. El pastor anotó que pocos acudieron al servicio, pero que había un aura inusual de respeto, incluso entre aquellos que habitualmente se preocupaban poco por la muerte de un hombre de color. La tumba no estaba señalizada, y su localización se ha perdido. En 1969, tras los descubrimientos arqueológicos y poco antes de su muerte, el Dr. Whitaker entrevistó a un anciano del condado de McDowell que dijo que su abuelo se había topado con Elijah en las montañas alrededor de 1875. Según la historia, el abuelo, que entonces era un joven cazador en tierras lejanas, se perdió y temió no hallar el camino de regreso antes del anochecer. Dijo que un anciano negro que apareció de la nada lo condujo a un punto de vista que le permitió reorientarse. Antes de irse, el guía supuestamente le dijo al joven cazador: «Recuerda, estas montañas conocen a los suyos. Se han vuelto muy buenas para notar diferencias». El viejo lugareño terminó diciendo que su abuelo nunca más volvió a cazar por esos parajes, aunque antes era su favorito. La historia de Elijah Brown y su conquista de la montaña es un crisol de trauma histórico, genialidad humana y guerra psicológica. A diferencia de muchas historias de terror clásicas que se apoyan en lo sobrenatural o en la violencia sangrienta, el horror aquí surge de una sutil inversión de la relación de poder.
y una incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos. Se refiere a una forma de resistencia que no lucha de frente, sino que manipula el entorno y la mirada, transformando el paisaje en testigo y arma. Quienes hoy visitan algunos rincones aislados de los montes Apalaches aún sienten una vaga sensación de ser observados, de estar atravesando un paisaje que recuerda más de lo que sabe. Los excursionistas a veces dicen que han visto estructuras de madera destrozadas que no parecen tener ninguna razón de ser, o caminos que parecen claros, pero que no van a ningún lado. Los guías locales aún advierten que no te alejes demasiado de los caminos marcados en ciertos barrancos, sobre todo al caer la tarde. Estas advertencias suelen atribuirse a razones prácticas sobre el terreno peligroso y el riesgo de perderse, pero bajo la superficie hay una corriente más profunda de ansiedad, una memoria compartida de un tiempo en que las montañas mismas parecían conspirar con un hombre contra sus perseguidores. En 1968, un guardabosques que patrullaba una zona remota de lo que ahora es el Bosque Nacional Monongahela descubrió un pequeño claro lleno de lo que parecían ser restos de maquinaria de madera, engranajes, poleas y contrapesos hechos de madera dura local y desgastados por décadas de uso. Según su informe, el mecanismo parecía estar programado para activarse con cualquier movimiento en el bosque circundante, posiblemente alertando a alguien de intrusos. El guardabosques dijo que, aunque parecían muy antiguas, algunas partes parecían mucho más nuevas. Su petición de una mayor investigación fue rechazada por el gobierno regional, aduciendo limitaciones presupuestarias y otras prioridades. Sintió una aguda sensación de intrusión en un lugar que, aunque era de dominio público, mantenía un fuerte aura de propiedad privada. Más perturbador fue que mientras inspeccionaba los mecanismos, notó movimientos en el bosque circundante, como si estuvieran midiendo mi presencia, decidiendo si era una amenaza. La entrada del diario finaliza. He vivido 30 años en estas montañas y conozco sus humores. El diario del guardabosques, que legó a la Sociedad Histórica del Estado tras su muerte en 1989, ofrece un relato más completo del hallazgo. Hoy he aprendido que solo me revelan lo que algo más antiguo y más sabio me ha permitido conocer. Tal vez el mejor epitafio para Elijah Brown sean sus propias palabras, extraídas de su diario, en un texto de alrededor de 1860, por las alusiones que contiene. Llegaron a estas montañas como cazadores que van tras su presa. He creado una realidad en la que esa certeza se desmantela. Cada mecanismo, cada callejón sin salida, cada instante de confusión no solo me escudan, sino que los instruyen en el arte del cautiverio. Algunos intuyen en esos instantes que han estado desplazándose no por voluntad propia, sino en función de un plan que no logran discernir. Es en ese momento que conocen lo que yo conocí durante 27 años. Que todo lo que haces, decides, vives, lo decide otro. Hoy en día, partes del condado de McDowell permanecen intactas a pesar de las fuerzas económicas que han transformado gran parte de los alrededores. Los lugareños se refieren a estos places con orgullo y preocupación a la vez, como lugares que han escapado al desarrollo moderno gracias a una combinación de terreno accidentado y lo que un residente mayor describió en un proyecto de historia oral de 1992 como una cierta falta de deseo de ser reclamado. Los proyectos de construcción en estos lugares tienen un historial extraño de toparse con problemas inesperados, fallos en el equipo, errores en la topografía, trabajadores que dicen sentirse perdidos u observados. En 2001, un equipo de la Universidad de Virginia Occidental intentó hacer un estudio arqueológico completo de una de estas áreas, usando tecnología moderna para mapear anomalías subterráneas que podrían revelar actividad humana pasada. Su equipo descubrió lo que parecía ser una vasta red de estructuras y túneles subterráneos que abarcaban hectáreas. Pero cuando cavaron en el lugar más prometedor, solo encontraron formaciones geológicas naturales, aunque algunos del equipo dijeron que las formaciones parecían como si los procesos naturales hubieran sido guiados sutilmente a lo largo del tiempo. El arqueólogo jefe del proyecto, en una charla con colegas que quedó fuera de las publicaciones oficiales, lo describió como descubrir un paisaje que activamente se opone a ser estudiado, que parece alternar entre mostrarse y esconderse según una lógica que no logramos comprender. El estudio se abandonó tras 3 semanas, supuestamente por falta de fondos, pero las comunicaciones internas
revelan una creciente preocupación entre el equipo, por lo que uno de ellos llamó la sensación tangible de intrusión que experimentamos, no como intrusos, sino como participantes involuntarios de un experimento cuyos parámetros desconocíamos. Para quien se interesa por la historia del paisaje, la memoria y el poder, el caso de Elijah Brown es un caso excepcional. Un ejemplo poco común en la historia, en que una persona cambió no solo su destino, sino la naturaleza de un lugar, revirtiendo la jerarquía de poder tan radicalmente que sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy, más de siglo y medio después. Plantea que los paisajes pueden ser contenedores no solo de sucesos, sino de propósitos, actores de dramas humanos que participan activamente en la trama. Al llegar al final de este caso histórico más escalofriante de los Apalaches, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Qué le sucedió exactamente a aquellos que desaparecieron? ¿Cuán poderoso era el control de Elijah? ¿Realmente sus sistemas podrían haber persistido mucho después de su muerte? Tal vez sea bueno que estas preguntas permanezcan sin respuesta, que la historia se niegue a dejarse resolver, como se niegan a dejarse explorar ciertos barrancos en las montañas. En esa incertidumbre es donde la narrativa encuentra su fuerza. Un recordatorio de que ciertos lugares, tanto físicos como mentales, mantienen sus secretos no por intervención sobrenatural, sino por la voluntad y el ingenio humanos, enfocados en una sola meta: nunca más ser capturados. La última palabra podría dejarse en todo caso a Sarah Hale, que en 1868, 15 años después de la desaparición de su esposo, anotó en su diario: «Soñé de nuevo con Thomas anoche, no gritando ni atrapado como en sueños anteriores, sino sentado en una pequeña habitación de madera. Su rostro era comprensivo. A su alrededor había máquinas extrañas, como no había visto antes. Me miró a los ojos y dijo: ahora sé lo que quería que supiera. Cuando le pregunté qué quería decir, me dijo: lo que significa ser la propiedad de otro diseño». Me desperté con la extraña certeza de que en algún lugar de esas montañas, Thomas todavía estaba allí, no vivo, pero preservado en algún tipo de sistema para enseñar una lección sin fin.